Quiero presentar ahora a nuestra primera invitada del día para hablar de cosas fundamentales. Van 174 días desde que el caso de Susana Villarán, el juicio a Susana Villarán, está frenado en el Poder Judicial. Ayer nuevamente se ha aplazado una audiencia que debería haber ocurrido de manera normal y resulta que al final la parte de Susana Villarán se dio cuenta que tenían una carpeta de otra fecha, etcétera, con otro nombre, con datos que no tenían nada que ver con el asunto y el juez tuvo que suspenderlo y pasarlo para una fecha diferente. Doctora, ¿cómo está? Catherine Ampuero, buenos días. Buenos días, Fabricio. Y doctora, antes de comenzar en esto, ¿qué opina usted de lo que pasó en el Congreso ayer? Justo eso quería opinar antes de empezar. La verdad es que me parece una actitud desafiante, tanto de la congresista como de sus invitados, ¿no? Ellos siempre salen en marchas con letreros donde exigen a la ciudadanía respeto, que los respetemos en lo que ellos creen en sus, ¿no? o en su condición sexual, en fin, ¿no? Pero yo digo que ese respeto tiene que empezar por casa. Ellos tienen que aprender a respetarnos también y lo que han hecho ayer en el Congreso de la República demuestra esa falta de respeto a las personas que trabajamos dentro del Congreso de la República y de paso pues a toda la ciudadanía, porque ojo, el Congreso de la República, nos guste o no, están allí los congresistas porque el pueblo los ha elegido y es lo que representan al pueblo peruano. Entonces, esta actitud, de verdad, vuelvo a recalcar, ha sido desafiante, ¿no? De faltar el respeto a las personas del Congreso de la República. Yo creo que se tienen que tomar medidas de ahora en adelante para que situaciones como estas no vuelvan a suceder, porque eso afecta, por supuesto que afecta a la dignidad de las personas. Y estas personas tienen que empezar a respetarnos. Si tú exiges respeto, entonces también aprende a respetar primero. Y coincido en eso de que se dio un debate muy largo con esto de que qué cosa es una mujer. Parece una pregunta muy simple, pero que muchas personas, incluso recuerdo que en una sesión en el Congreso de la República, el congresista Muñante preguntó esto a una ministra de la Mujer. Y la ministra de la Mujer no supo responder qué cosa es mujer. Y cuando se lo preguntaron afuera dijo, no he querido contestar temas polémicos. Por favor, tema polémico, ella era ministra justamente de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, mujer, pues, en principio es como que el ministro de Economía no sepa definir qué es economía, o el ministro de Salud no sepa definir qué cosa es salud. Entonces, ¿ministro de qué eres? Claro. El ministro de la Mujer tiene que saberlo. Sí, totalmente. Que creo que el concepto no lo tenía claro, o si lo tenía claro, no quería decirlo para no entrar en conflicto con, por ejemplo, Susel Paredes y la gente que lo sigue, ¿no es cierto? O sea, es una de dos. O no sabía el concepto, o sí sabía, lo tenía claro, pero no quería decirlo públicamente, para no entrar, ahí sí, en conflictos políticos. O sea, claro. Absoluto. La ¿no? responsabilidad de mujeres que aprendan o sepan cómo enfrentar este tipo de pensamientos es importantísimo. Hoy una de ellas es usted. ¿Qué tienen que tener las mujeres en la cabeza a la hora de recibir este tipo de información, de que una mujer no es quien nace mujer, supuestamente, sino es quien se va construyendo como mujer? ¿Qué cosa es lo que podría recomendar usted quizá? Mira, en principio tenemos que tener en claro que sea varón o sea mujer, son seres humanos. La mujer es un ser humano. Un ser humano. Y si no queremos entrar al plano religioso, porque yo también soy católica, muy bien, entremos al plano científico, en todo caso, ¿no? Un ser humano con la capacidad de poder procrear, cosa que no tiene el varón, ¿no? Eso es, un ser humano con la capacidad de poder procrear, de ser madre. Tiene virtudes, un conjunto de virtudes, un conjunto de cualidades, defectos también, al igual que un varón, ¿no? Y para mí, y lo digo como madre de una menor de edad y de otra que acaba de cumplir 18, todos estos conceptos que se han ido propalando a través de la ideología de género, lo que ha creado, Fabricio, es mucha confusión en los chicos o en las chicas, ¿no? En los estudiantes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, muchísima confusión, que incluso yo escuchaba a una de las amigas de mi hija decir, bueno, se escucha tanto, yo me considero neutro. Ya veré más adelante
si soy mujer o si soy varón. ¿Te das cuenta la confusión que tienen ahora nuestros adolescentes? Porque esta era una adolescente de 14 años que se expresaba así, ahora soy neutro. Y después de esta construcción de la sociedad, o sea que si a un momento digo, bueno, no soy ni varón ni mujer, ahora soy un gato. Y de hecho lo estaba leyendo en Estados Unidos, que se había dado un niño que se creía efectivamente un gato. Y cuando se enferma, sus padres, ¿a dónde lo llevaron? Al veterinario. Y el veterinario no quiso atender al niño, porque diciendo, yo aquí atiendo animales, él es un niño. ¿Y sabes lo que hicieron la madre? Denunció al veterinario por no atender a su hijo, porque su hijo se creía un gato. ¿Me está contando una historia real? Eso parece una ficción. Parece ¿Te das cuenta de lo absurdo? Un absurdo eso. Exacto, y a eso estamos llegando. Ahora nos podemos reír, nos podemos decir, está loco, está loca, pero son cosas que suceden y van a suceder probablemente más a diario. Doctora, ¿cómo trabaja usted cuando le dicen retrógrada, mujer sometida al heteropatriarcado, necesitas deconstruirte, necesitas liberarte? ¿Cómo responde usted cuando...? No sé si se lo han dicho, deben habérselo dicho seguramente. Bueno, la verdad es que no me lo han dicho. Yo soy una persona que acepto debatir, acepto conversar, dialogar con las personas. Yo no soy de las personas que va al insulto cuando ya no tiene argumentos para debatir. Y es lo que veo al otro lado. Uno, o no quieren debatir, por ejemplo, recientemente, y no voy a señalar por ahí la institución, realiza esta institución pública un evento, ¿no? Obviamente sobre ideología de género. Y solamente invitan a las personas que piensan de esa manera, ¿no? Sobre este tema de la ideología de género. Solo a ellos, a los que están a favor. Pero es que ahí tú no enriqueces el debate y no eres amplio. ¿Por qué no invitas también a las otras personas, a otros expositores, a otros especialistas que tienen una opinión diversa, una opinión distinta? Cuando se solicitó a esta institución, uno, o la cancelación del evento, o de lo contrario, que también inviten a ponentes o expositores, especialistas que tienen otra posición para que se dé un debate que enriquezca, claro, a las personas que van y escuchen, ¿no es cierto? No, bueno, decidieron cancelar el evento. Entonces, lo que yo siempre digo, el debate, la conversación tiene que estar abierta, ¿no? Hay muchas personas que tienen dudas o tienen, no sé, tienen una finalidad a veces política, ¿no? Para llevar determinadas ideologías a sembrar en las personas, pero hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que saber escuchar todas las voces, porque de verdad lo que yo veo aquí es toda una agenda de ideología de género, pero que está vinculado a lo político. Y están saliendo con esa ideología solamente para captar votos. Incluso se están utilizando, ¿no?, a estas personas para conseguir estos objetivos políticos, porque ya los hemos visto incluso. Cuando ha llegado Pedro Castillo al poder, muchas personas vinculadas a Pedro Castillo son incluso diciendo que maten a los homosexuales, ¿no? Sí, claro. Al otro lado. Han habido casos, ¿ah? Se han visto. Exactamente. Y esas personas que decían que defienden la ideología de género, que han salido a las marchas, han aceptado ser ministros de Estado de ese gobierno. Entonces te das cuenta de la hipocresía y cómo más bien utilizan a las personas para conseguir sus fines políticos. Entonces yo creo que ya es hora de despertar. Este evento, yo creo que realizado por la congresista Susel Paredes, ha tenido eso, mucho de político, y han ido más bien con ese objetivo, con esa finalidad. Un show político, sí, ¿no? para generar todo ese debate, toda esa controversia, y que salgan a la luz. Oye, que se hable de mí, ¿no? Voy a generar esta falta de respeto total al Congreso de la República, voy a hacer mi show, y eso es lo que están logrando, ¿no es cierto? Eso ha sido para mí su objetivo. Es un objetivo a corto plazo nada más, porque finalmente sí, bueno, han tenido la notoriedad, han aparecido, la gente está hablando, pero no están hablando bien. O sea, exactamente, les ha salido. Yo no quiero hacer un show para que la gente termine hablando mal de mí, ¿no? Al contrario, quisiera ser notorio para que la gente hable bien de la causa, ¿no? Yo creo que han querido tener esa cámara para luego utilizar el discurso de la discriminación, ¿no? Me están discriminando.
No, pues, exacto, si te pero metes al baño donde está mi esposa la o mi hija a reacción- orinar parado, no te voy a discriminar, no es discriminación. la reacción ha sido distinta, la reacción ha sido de indignación, la reacción ha sido exigiendo respeto. Oye, Respeto, respétame. claro. Sí, claro. Respétame a mí, respeta a mis hijos, respeta a los demás ciudadanos. Si tú quieres respeto, primero aprende a hacerlo, ¿no? Creo que en ese sentido habrán logrado el que salgan en los medios, ¿no? La publicidad, pero una publicidad negativa, finalmente. Bien. Bueno. Ay, qué ganas de ser presidente del Congreso para cerrar ese baño y no lo usen. Entonces, esas 2 horas que nadie usa el baño de mujeres, ¿sabes cómo se iban a hacer? Se iban a ir a orinar al restaurante al frente. Doctora, ayer nuevamente se ha aplazado el caso Villarán a ver, después de que el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz demorara, me dicen, 7 años en la fase investigadora. Esto nuevamente hay nuevamente un bache y nuevamente se ha aplazado esto. ¿Qué está pasando con el juicio a Susana Villarán? ¿Por qué está demorando tanto? Bueno, en principio, y hay que ser muy claros, el primer responsable de la duración de casi 8 años sin que ni siquiera se inicie en la etapa de juicio oral, Ajá. que es la etapa más importante del proceso que va a concluir con una sentencia, el primer responsable es el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha demorado casi 6 años en formular acusación. Si personalizamos eso ¿quién? Bela Eso Barba. es el fiscal que estaba a cargo de esta investigación, que es el equipo Lavajato de la Fiscalía. Bela Barba. ¿No es cierto? Y sus amigos, ¿no? Bela Barba es el que dirige todo el equipo especial, Sí. ¿no es cierto? Entonces ahí es el fiscal Lavajato encargado de la investigación, el principal responsable de la dilación de esta investigación. No es posible que con colaboraciones eficaces, porque hay colaboraciones eficaces, haya demorado casi 5 años en formular acusación penal. Y eso es responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio Público. Una vez que formulan acusación, ahí sí, si hablamos en términos futbolísticos, recién la pelota, que estuvo todos estos años en manos del fiscal, la pelota pasa a la cancha del Poder Judicial, es decir, de los jueces. Y ahí también vemos a un juez, Chávez Tamariz, que se da cuenta que este caso es un caso emblemático, es un caso de interés nacional. Ellos tienen una agenda, ellos deciden la hora y la fecha en las cuales se van a dar inicio a las siguientes etapas del proceso. Ellos deciden las audiencias. ¿Por qué no lo señala de manera rápida? Otro responsable, la Procuraduría, que supuestamente defiende nuestros intereses. ¿Qué acciones ha desplegado pidiendo celeridad en los 5 años que ha estado a cargo de la Fiscalía? ¿Ha pedido celeridad? ¿Ha pedido, señor fiscal, acuse ya? Es más, hasta podría haber propuesto una forma de acusación para que el fiscal finalmente la haga suya y lo presente al Poder Judicial. Sí. O simplemente ha estado esperando, sentadito, a que lo saquen a bailar siguiendo la rumba brasileña, ¿no? O sea, un invitado de piedra. ¿Para eso lo pagamos? No. Doctor Ampuero, la gente puede intuir más o menos de qué va el caso de Susana Villarán. Nosotros hemos preparado un informe para hacerle recordar un poco a las personas de qué tiene que ver con Susana Villarán y el tema de OAS y el tema de los aportes a la campaña del sí, etcétera, cuando ella era alcaldesa de Lima. Veamos este informe para poder recordar el tema. Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima entre el 2011 y 2014, enfrenta un juicio en el que podría recibir una condena de hasta 29 años de prisión. Pero, ¿qué ocultan los millones de dólares que Odebrecht y OAS habrían otorgado a la ex burgomaestre? Pues las redes de corrupción y la demora judicial que mantienen suspenso su destino. Vamos a tener que reprogramar para el día jueves 3 de abril a las 9 de la mañana. Pero mientras las audiencias para dictar resolución contra Susana Villarán se siguen postergando fecha tras fecha, existen apelaciones que han llevado a la Corte Superior Nacional a suspender el avance del juicio mientras espera evaluar las impugnaciones presentadas. No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad. Pero eso lo diré en su día, señor juez. Hoy no ha llegado ese día.
acepté hechos. Tendrán que ser corroborados y pasar de ser elementos de convicción en su momento a ser pruebas fehacientes de los delitos que se me imputan. A pesar de los retrasos, el caso de Odebrecht sigue siendo uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción en el Perú, ya que Villarán es acusada de recibir aportes ilegales durante su campaña a la reelección en 2014. Nosotros no aceptamos plata grande, porque después pagamos favores grandes, no queremos eso. ¿Ese no es un prejuicio? No, no es un prejuicio. Eso es un problema muy serio en la política peruana. Ese es uno de los problemas de la política peruana. Según la tesis que maneja la Fiscalía, este dinero habría sido destinado para la campaña del no a la revocatoria. La unión es la fuerza que nos mueve. Cuando la fuerza de uno se une con el coraje de otro, de 2, de 100, de millones de personas, ese sentimiento de unión se vuelve tan grande que ya no tiene límites. Seguimos en movimiento porque estamos unidos. Porque Lima no puede parar. Todo esto para sostener una campaña que fue promovida por una notoria inacción en Lima Metropolitana. Un modo de operar de la gestión municipal a cargo de Villarán de la Puente. Tú me apoyas en la campaña por la no revocatoria, hay una contraprestación a tu favor, subcontratándote con posterioridad a la Municipalidad Metropolitana de Lima. También fueron contratados personas del ambiente artístico, como es el caso de la señora Solier Romero Magali, Andrade Ríos Julio Samuel, Torsen Silva, Cristian Frederick. El Poder Judicial deberá decidir pronto si estas apelaciones seguirán paralizando el juicio o si el caso puede avanzar, lo que generaría un precedente importante en la lucha contra la impunidad, el favoritismo y la corrupción en el Perú. Bien, su opinión, doctora. Bueno, varias cosas, ¿no? En principio estuvimos recordando cuando el fiscal Vela dijo que lo que había declarado Nicolás Lucar, como no estaba en el expediente, es como que esa declaración no existe. La famosa declaración donde Susana Villarán reconoce el delito. Expresamente. Sí. No, haber pide recibido perdón platas. y todo el tema. Claro. Para la fiscalía eso no existe. O sea, vive en un mundo paralelo. Se olvidan que es obligación de la fiscalía como titular de la acción penal de recabar el material probatorio. ¿Acaso no vemos a la Fiscalía todos los días solicitando información a los medios periodísticos, a los periodistas, sobre las entrevistas que hace, sobre los reportajes, sobre todo eso? Recordemos lo que Vela ha dicho en el video. ¿No? Recordemos claramente. Adelante. Perdón. Pongamos primero el video de Susana Villarán, por favor, confesando en mayo del 2019 en el programa de Nicolás Lucar, confesando el delito para decirlo cronológicamente. Adelante. Esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. Yo cometí un grave error, un error del que me arrepentí hace mucho tiempo, pero recién hoy día, por primera vez, puedo expresarlo públicamente. Y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña. Bien, como bien lo recuerda, claro, mencionó solamente al señor Castro, porque luego el señor Castro fue colaborador eficaz. Y seguramente diciendo solamente su nombre, protegía a todos los que quedan afuera. Ojo, cuando ella hace las declaraciones, ya sabía que José Miguel Castro se había acogido a la colaboración eficaz. Entonces, no es que sale ella porque de pronto se iluminó y dijo, recapacito, busco mi rehabilitación al estilo Odebrecht. No, sino porque ya se ve arrinconada por los medios probatorios que va recabando la fiscalía y se encuentra entre la espada y la pared. Por eso es que sale y da estas declaraciones y trata de cerrar el círculo presuntamente corrupto entre ella y su brazo derecho en ese entonces. El señor José Miguel Castro. José Miguel Castro, el famoso Budián, que lo llamaban claro, de Odebrecht, porque ya se había él acogido a la colaboración eficaz. Pero definitivamente este círculo es mucho más amplio,
porque incluso sabemos que otros personajes se han beneficiado con este dinero de estas empresas corruptas. Dentro de ellos estaría, por ejemplo, el señor Nieto Montesinos, el señor, ayúdame con el nombre, pero el famoso ministro del Amor, también que habría recibido dinero de... Santi, ayúdanos, porfa. Luciano, no es Luciano, No es Luciano. Bueno, ya, ahorita me lo van a decir. Exactamente. Entonces, son varias personas que se habrían visto beneficiadas irregularmente con este dinero mal habido, ¿no? Y no solamente el círculo cerrarlo entre Susana Villarán y su brazo derecho, el famoso Budián. Además que la imputación no solo es por hechos de corrupción. Aquí la imputación también es asociación ilícita para delinquir, ahora llamada organización criminal. Entonces son varias personas las que habrían conformado toda esta red de corrupción durante su gestión en la Municipalidad de Lima. Lo sorprendente, doctora, es que algún tiempo después de esta afirmación, ella está aceptando evidentemente, públicamente su delito. El señor Rafael Vela Barba, que es el jefe del equipo Lavajato, el equipo que debería terminar acusando a la señora, aparece en televisión muy orondo a decir exactamente lo siguiente. Veamos. Lo que muchas personas interpretan de las declaraciones públicas no siempre están trasuntadas dentro de los procesos mismos. La señora Villarán no ha admitido culpabilidad en el caso dentro del proceso, está ejerciendo su defensa, está sosteniendo su presunción de inocencia. En el proceso ella está negando los cargos. La señora Villarán lo que ha dicho es que ella no es responsable de los cargos que se le imputan por parte del Ministerio Público y está presentando una defensa activa. Entonces, de esa manera nosotros buscamos arribar al desarrollo del juicio oral para que a la señora Villarán se le otorguen todos sus derechos procesales, pero que finalmente sea condenada conforme a los términos de la acusación que se presentó en el año 2022. Bueno, parece un abogado, parece el hombre contratado por Susana Villarán para defenderla, no parece un fiscal. Es verdad que dentro del proceso ella niega la imputación, ella asume que es inocente de los hechos que se le imputan, pero para eso está el Ministerio Público y es lo que debió haber resaltado el fiscal Vela Barba en su entrevista, resaltar que el Ministerio Público ha recabado suficiente evidencia que demuestra que o estaría demostrando que Susana Villarán sí es responsable de los delitos que le imputa el Ministerio Público. De lo contrario, pues el Ministerio Público no hubiera formulado acusación. Si no tuviera nada, como dicen, entonces no hubiera formulado acusación. Si ha formulado acusación el Ministerio Público es porque existe suficiente evidencia que la vincula a Susana Villarán con los hechos que se le están imputando. Esto es corrupción de funcionarios. Y las declaraciones, este reconocimiento de haber recibido dinero de estas empresas que evidentemente tenían un interés dentro de la municipalidad y que luego se vieron beneficiadas con obras cuando ella era alcaldesa, como el tema de Rutas de Lima, por ejemplo, está debidamente en video, ¿no es cierto?, público, ha sido público y el Ministerio Público tenía la obligación de incorporar esta entrevista que dio al periodista Nicolás Lucar, incorporarlo dentro de la carpeta fiscal y utilizarlo como medio probatorio de cargo en contra de Susana Villarán. ¿Cuál es la idea que tiene usted hacia futuro? ¿Esto en qué va a terminar? ¿En que la saquen de la investigación a la señora, la exculpen? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Yo no creo que lleguen a eso. ¿Por qué? Porque gracias a ciudadanos y a periodistas y programas como este, que estamos siguiendo el procedimiento. Y cuando se inicie el juicio oral vamos a seguir las audiencias. Sí, claro, por supuesto. Y constantemente vamos a estar fiscalizando la actuación del fiscal, la actuación también del juez. Por eso qué bueno que ahora las audiencias sean absolutamente públicas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos o ejerzamos ese derecho de fiscalización. Y esperemos que la fiscalía dé la talla. Yo a la señorita fiscal que he visto ahí, la verdad es que no Teresa Tapia. No la conozco, no sé de su trayectoria, pero quizás me hubiera gustado ver a un fiscal con muchísima más experiencia en temas de corrupción y sobre todo en juicios, porque esto no es un juicio cualquiera, es un juicio muy emblemático en donde la gente tiene muchísimo interés por todo el perjuicio económico que nos ha causado y nos continúa causando, Fabricio, porque todavía hay algunos peajes que están vigentes y todavía corremos el riesgo
de perder una demanda en donde tenemos que pagar millones y millones. ¿Por qué? Porque nuestro Poder Judicial, porque ahora sí la pelota está en cancha del Poder Judicial, tenemos a un juez que no mide la trascendencia de este caso, no mide la repercusión de este caso y lo está dilatando. Tenemos un cachito de lo que fue ayer la audiencia de apelación de Susana Villarán, frustrada audiencia, en donde se evidencian los dos errores por los cuales una vez más se dilata el tema y así han pasado ya 7 años en donde eso está frenado. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que el Poder Judicial envió mal la información, doctora, y la Fiscalía no se dio cuenta que la información estaba mal hasta el día de ayer. Veamos el cachito y luego lo comentamos. Se les ha notificado el día 19 con una resolución que corresponde a otro expediente, ¿correcto? Y desde el 19 hasta el día 31 recién se han dado cuenta que esa resolución corresponde a otro expediente. Señor magistrado, ese otro expediente incluso fija fecha de audiencia. Entonces nosotros no tuvimos algún inconveniente, ¿no? Porque si hubiera sido de otra naturaleza, de otro incidente que no correspondía. Pero, a ver, señor fiscal, nosotros solamente le vamos a notificar para que haga una audiencia de apelación, no vamos a notificar para otra cosa. No sé, obviamente su asistente debió haber verificado. Esta resolución que dice, con cédula expediente 21/2019, me notifican para una audiencia que corresponde a otro incidente, tengo 3 días, 4 días, 5 días para comunicar que no me notifiquen correctamente. O se han equivocado en juzgar, o se equivocó el asistente y subsanar el error. Entonces, ¿por qué llegamos hasta el día de la audiencia para darnos cuenta que tenemos un error? Me acaban de informar que renunció sorpresivamente la fiscal que sustentaba el juicio por el golpe de Estado. La señora Galinka Mesa lideraba el equipo del Ministerio Público que fundamentó la acusación contra Pedro Castillo de un momento a otro, sorpresivamente. ¿No? Habría que saber que, no sé si ha habido algún tipo de presión o algo. Es extraño. Extraño que la fiscal que está también acusando un caso tan emblemático como el de Castillo, de un momento a otro diga, no, ya no quiero meterme acá, doy un paso atrás. Extraño. Es sumamente extraño por la forma y el momento en el que se está presentando, porque de pronto va a entrar otro fiscal y no sabemos qué tanto conoce el caso y están en la etapa más importante de ese proceso. O sea, ya va a culminar, estamos en la etapa de juicio oral, que es la etapa más importante del proceso porque va a concluir con una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Y de pronto estás metiendo a un nuevo jugador que ni siquiera ha hecho calentamiento. ¿No es cierto? Ni siquiera ha hecho calentamiento, es decir, que ni siquiera de repente conoce la carpeta fiscal, no sabe los medios probatorios, no sabe todo lo que se ha venido actuando. Entonces, esto coloca en desventaja al titular de la acción penal, a quien tiene que probar la comisión del delito. Es una desventaja para el Ministerio Público. Y regresando acá al tema de Susana Villarán, que acabamos de ver. Explíquele a la gente qué cosa es lo que ha ocurrido ahí. ¿Qué ha ocurrido? Que el Poder Judicial ha notificado erróneamente al Ministerio Público, ¿no? Se ha equivocado de notificación, ¿ok? Les ha notificado. Pero esta notificación les llegó a ellos el 19 y ha esperado el día de la audiencia, el 31, el día y la hora de la audiencia, recién para decir, señor juez, me han notificado mal. Eso te demuestra varias cosas. Uno, me preguntaría yo, ¿a qué está jugando el Ministerio Público? ¿Está dilatando dolosamente este proceso? Que ya, como bien dicen, lleva más de 7 años y ellos, su actitud del Ministerio Público hace que se dilate muchísimo más. Es verdad, el Poder Judicial ha cometido un error, pero ese error debió haber sido advertido por la Fiscalía al día siguiente de haber recibido la notificación, porque cuando uno recibe la notificación es para leerla. La lee y de acuerdo a ello toma acciones. Si veo que me han notificado una resolución o un decreto de otra carpeta fiscal, de otro incidente, señor juez, me han notificado erróneamente, devuelvo incluso la cédula de notificación o le informo. ¿Para qué? Para que me notifiquen de manera correcta. Actuar dolosamente, dilatando el proceso lo leí, me di cuenta del error del Poder Judicial, pero yo quiero dilatar, pues lo guardo hasta el día de la audiencia y me voy con el objetivo de suspender la diligencia. Si se llegara a probar el ánimo de la Fiscalía de no perseguir el delito de Susana Villarán, confeso delito además, estaríamos hablando de delito.
Sería muy grave. O sea, si y el otro supuesto, Fabricio, para no dejarlo ahí, es que recibieron la notificación y no les interesa el caso. Ni siquiera lo leyeron. Exacto, sí. Ni siquiera lo leyeron. Y recién el día de la audiencia, ¡ay, denme la notificación de la audiencia! Y recién me doy cuenta. Entonces, estamos mandando a la guerra, por decirlo así, a la audiencia, a un soldado sin armas, sin nada, Sí, para claro. que se Eso te defienda. indica solamente dos cosas, doctora. O el Están ánimo, jugando o para el que se ánimo es archive. realmente de una maldad asolapada, tratando de conscientemente la fiscalía defender a Susana Villarán, o de una negligencia enorme que no ni siquiera saben pues, la chamba que tienen que hacer al día siguiente. Yo creo que esta negligencia, que la verdad para mí ya no es negligencia, porque este caso y los cuestionamientos de la ciudadanía a la dilación de este proceso es absolutamente pública, mínimamente para que el Ministerio Público por lo menos lea. Yo me pregunto, ¿esta señora fiscal realmente conoce la carpeta fiscal? ¿Conoce el caso Susana Villarán? ¿O la han puesto ahí para que haga una pésima acusación, una pésima defensa de los intereses del Estado, que bueno, eso le corresponde a la Procuraduría, pero en cuanto a probar el delito, lo han puesto adrede para que pierda el caso, para que se archive el caso? ¿Eso es lo que quieren al final? ¿O quieren seguir dilatando y dilatando el proceso? ¿Hasta cuándo? Porque quizás la quieren ver como candidata en el 2026. Porque, o sea, la otra cosa yo digo, ¿para qué? Sí. Porque mientras no tenga sentencia, tú sabes que pueden ser candidatos. Para cerrar el caso, porque quiero hablar, además que en medio de todo esto, la señora Delia Espinosa se ha ido de vacaciones, pero doctora, como sabe, y ha dejado al fiscal supremo, Juan Carlos Villena, casi como un holograma, aunque acostumbrado está seguramente el señor a ejercer de holograma en fiscalía. Doctora, ¿cuál es la razón entonces, o cuál sería para usar el condicional de fiscalía, o del equipo Lavajato, o del señor Vela Barba, o quien fuere, para defender así a Susana Villarán, si es que esto fuese real? En realidad, ¿Qué hay detrás, o qué habría detrás? es algo que los fiscales tienen que responder a la ciudadanía, tienen que dar una respuesta fuerte y contundente, porque cuando se trata de luchar contra la corrupción no hay color político. No me interesa si es naranja, si es verde, si es azul, si es rojo. Corrupto es corrupto, no importa de qué color político sea. Y aquí lo que nos estamos dando cuenta es que la fiscalía ha entrado en un tema de politizar. Se ha vuelto prácticamente un actor político. Y determinados fiscales, porque yo no quiero generalizar, porque conozco dentro del Ministerio Público realmente fiscales muy probos, muy éticos. Entonces no quiero generalizar, pero claro. Sí hay fiscales y en puestos claves dentro de la Fiscalía que en los últimos tiempos lo que se ha visto es una utilización política de la facultad que les da la ley como fiscales. Mira este abrir indagaciones preliminares por 2 denuncias contra ciudadanos para buscar declarar la ilegalidad de 2 partidos políticos. Para mí allí es una actuación absolutamente política de la fiscal de la Nación. Ahora, que se ha ido de viaje dejando al fiscal Villena, yo creo que ha dejado a Villena no porque sea santo de su devoción, sino porque se ha visto presionada por la opinión pública, porque inicialmente cuando se fue de viaje, ¿a quién dejó a cargo del Ministerio Público? A la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Pero sucede que la misma fiscal de la Nación le ha abierto investigación a Zoraida Ábalos, es decir, le está investigando a Zoraida Ábalos y a la misma investigada por presuntos hechos de corrupción la deja a cargo del Ministerio Público. Entonces es obvio, es evidente cómo va a terminar esa investigación que está haciendo la fiscal de la Nación a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, ¿verdad? No hay que ser adivinos, va a terminar en el archivo probablemente como la de Pablo Sánchez. Y me sorprende, doctora, que los medios, no sé si llamarlos progresistas o bueno, entenderán más o menos qué tipo de medios son, no critican con la virulencia con la que han criticado a otros funcionarios que han dejado el cargo por algunos días, etcétera. A Delia Espinosa, la prensa debería tratarla igual de como hemos tratado lo mal que nos pareció, o a algunos les pareció el tema, por ejemplo, de Dina Boluarte ausentándose del cargo un tiempo. Muy bien, es reprensible seguramente. Deberían, claro, en una situación tan delicada como la que está viviendo el ministerio ahora. O sea, ¿qué clase de objetividad nos está demostrando la fiscal de la Nación si dice estar investigando a Zoraida Ábalos por presuntos hechos de corrupción, pero se va de viaje y deja a cargo del Ministerio Público a esa persona que está investigando? Ahora se ha ido de viaje y deja al fiscal Villena. ¿Por qué?
porque los ciudadanos hemos salido y hemos evidenciado este hecho irregular, que para nosotros es irregular, ¿no es cierto? Y lo deja al fiscal Villena, porque bueno, dentro de los 3 que puede dejar, Pablo Sánchez, también investigado por presuntos hechos de corrupción, Zoraida Ábalos también, y el que no tiene investigaciones es Villena. Bueno, la ha tenido que dejar a él, pero como vuelvo a repetir, no porque sea santo de su devoción, porque se ha evidenciado también en los medios de comunicación que antes de irse el fiscal Villena, antes de dejar el cargo como fiscal de la Nación, él habría dejado más bien un proyecto no para archivar las investigaciones de Pablo Sánchez, sino más bien para presentar denuncia constitucional en contra de Pablo Sánchez. Pero de acuerdo a lo que ha salido en los medios, ahí están los proyectos y no lo habría firmado. Pero ya cuando asume Delia Espinosa como fiscal de la Nación, no, en vez de continuar, digamos, con estos proyectos de de denuncia constitucional, lo que hizo más bien es archivar las investigaciones en contra de Pablo Sánchez. Y eso justamente ha sido materia de una denuncia constitucional y ojalá que se llegue a investigar también. Doctora, para terminar, nuestro buen amigo Quique Montenegro, productor de televisión, conocido periodista de investigación, acaba de entrevistar en su podcast a Karen Roca. Y le ha dicho cosas interesantes. Comento algunas de las cosas que me parecen más saltantes. Karen Roca le ha dicho que ella ha escuchado sobre negociaciones de vacunas. Ella ha dicho que Vizcarra la presionaba para que ella se autoinculpe, para que renuncie. Ella dice que José Manuel Hernández fue un amigo cercano de Vizcarra. Dice que Vizcarra tiene desprecio por las mujeres que lo delatan. Dice que nunca había visto tanto dinero como el que vio en Palacio, dinero contante y sonante. Incluso dice que Miriam Morales mandó a cambiar 2 veces las chapas de la puerta de Palacio y bueno, que tenían una relación muy cercana, ella muy cercana, incluso no sé si personal con Martín Vizcarra. ¿Sabes? Miriam Morales, ¿no? Sí, ¿sabes? Estas declaraciones de Karen Roca, señalando todo esto, que mucho dinero que ha visto dentro y sabiendo tantas cosas, de las cosas que manejaba o hacía Vizcarra, me hace recordar a Matilde Pinchi. Sí, claro. No, porque ella también manejaba mucha información y entró y lo delató. Y eventualmente soltó la información. Sí, y ahora Karen Roca, exactamente igual, sabía todo el teje-maneje porque era una persona de confianza y finalmente termina delatando. Yo creo y ojalá que nos esté escuchando en esta entrevista y ojalá que sobre todo haya escuchado la entrevista que ha hecho Quique Montenegro, lo haya escuchado la fiscal de la Nación, porque la fiscal de la Nación está llevando a cabo la investigación en contra de Martín Vizcarra por las pruebas rápidas, denuncia que yo presenté y que ahora es investigación. Por supuesto. ¿Por qué? Estas declaraciones deben ser incluidas dentro de la carpeta fiscal y llamar a Karen Roca para que declare, porque ella ha señalado que escuchó, ¿no es cierto? Todos estos acuerdos que habría habido para la compra de las pruebas rápidas, aún sabiendo que no tenían efecto, es decir, que daban falsos negativos. Era una agüita María al final y eso, ¿no? Porque finalmente termina siendo una testigo muy importante, muy relevante y ojalá que no nos sorprenda con algún archivo, porque ya nos sorprendieron una vez, Villena ya lo archivó una vez y nosotros pedimos reexamen, es decir, que reabran la investigación, la reabrieron. Y ahora la tiene la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que considero tiene que llamar como testigo a la señora Karen Roca, porque ella se nota que tiene información valiosísima que puede dar y que puede contribuir al esclarecimiento de los hechos en esta investigación tan importante. Doctora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su visita. Gracias Siempre es bueno escuchar a una mujer inteligente que lee también la coyuntura. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, ha sido la doctora Catherine Ampuero, ex procuradora de la Nación, con nosotros.